Y la verdad es que a medida que se va escuchando distintos comentarios, va escuchando distintos columnistas, distintos periodistas que hacen investigación realmente, eh, ahí parece prueba sobrada que en las cámaras la ley se ha leído poco. Como tratan de excusar este famoso artículo que si a vos te pasaba algo, por ejemplo, fuera del trabajo, todos aquellos convenios colectivos se caían y no podías aplicarlo. Bueno, mira, como te hice caso a vos, he empezado a escribir algunas cosas, ¿no? En la columna, porque si no me voy muy lejos, y salto del año 1918, que tiene que ver al actual, el 45, al 70, al 80. Así que, bueno, te voy a compartir por allí lo que haríamos siempre aquí en la columna, pero que bueno, esto por ahí lo escribimos un poquito como para tener alguna fecha. Lo titulamos así, el retorno al modelo de sujeto mercancía en esta reforma laboral. Vamos a hablar un poco de la genealogía del poder y los dueños de la reforma. Detrás de la ley bases y el DNU 70-2023 no hay una mano invisible, sino nombres propios que consolidaron su riqueza en la dictadura militar en 1976 y 1983, mediante la estatización de sus deudas privadas y la represión sindical. Por ejemplo, te doy algunos nombres. Pablo Roca, del Grupo Techín. El arquitecto de la sombra, sus propios abogados como Julio Cordero, hoy redactan las leyes de la Secretaría del Trabajo. Los Macri, de Sogma, y los Blaquier, de Ledesma, familias que pasaron de la patria contratista a dictar el destino laboral del país, buscando eliminar las multas por trabajos en negro para maximizar la renta. Mira, en el FUM de La Rioja, el plazo jurídico que busca licuar el concepto de indemnización para que el despido sea un trámite de 5 años. Bueno, y haciendo un espejo, aquí sí me meto un poquito en la historia, sobre José Néstor Encina, el San Camino, que llegó justamente a la legislatura y después llegó al gobierno, y qué pasaba con los gobiernos de extrema derecha, con los gansos en ese momento. Mendoza es el campo de batalla de esta historia. Mira, la ida de los gansos, los conservadores, antes de 1918, y ahí te contamos un poquito, o recordamos un poquito lo que dicen los libros sobre lo que se vivía. El obrero viñatero vivía bajo el régimen feudal, sin horarios, sin derechos. El trabajador era una propiedad más de la bodega. Esto, a aquellos que no les gusta leer, bueno, pregunten a sus padres, a sus abuelos, revisen la historia. La revolución de José Néstor Encina, en 1918, impuso en Mendoza la jornada de 8 horas, sacando al trabajador de la servidumbre. El regreso al pasado, lo que hoy defienden los legisladores, en el caso de Rodolfo Suárez, Mariana Jury y la UCR, es la claudicación ante un modelo que retrocede 100 años, al habilitar la jornada de 12 horas y eliminar multas patronales. Están resucitando el modelo de la oligarquía conservadora que Encinas en aquellos años pudo combatir. El punto más perverso de la nueva forma es la figura de que el trabajador podrá acordar condiciones directamente con la patronal. Psicosocialmente, esto es violencia simbólica. La desigualdad que plantea el origen en cuanto al acuerdo, él supone que dos partes iguales van a poder conversar, pero el que busca trabajo tiene hambre y necesidad de subsistencia. El que ofrece el trabajo tiene capital, no es un contrato, es una imposición disfrazada de libertad. La sumisión inducida, cuando vos acordás renunciar a horas extras o aceptar jornadas de 12 horas, bajo la amenaza implícita de que hay miles esperando tu puesto. No hay voluntad, hay coacción. El quiebre de la dignidad. El sujeto deja de sentirse un ciudadano con derecho para percibirse como un objeto descartable. Esta asimetría del poder genera una sumisión que anula la capacidad crítica y la autoestima del trabajador. Bueno, vamos a por allí. ¿Qué pasaría si esto se implementa? Que seguramente va a llegar. Si la jornada se extiende 12 horas bajo estos acuerdos forzados, el impacto es catastrófico. Desintegración familiar. Si trabajas 12 horas, hace viaje, tus hijos crecen solos, se pierde el vínculo afectivo, el control de crianza y la mesa compartida. Los niños se vuelven huérfanos de padres e hijos. La alineación. El trabajador llega a su casa como un ente agotado, el hogar deja de ser un refugio para ser un dormitorio de hospital. El sujeto pierde tiempo para el estudio, el deporte y la política. Se vuelve en realidad un zombie laboral que solo vive para producir. La inseguridad psíquica, el fin de las indemnizaciones agravadas y la desprotección en accidentes, esto trae como trayecto de trabajo colocar al obrero en un estado de alerta permanente. El miedo a enfermarse o ser despedido sin causa destruye justamente la salud mental. Esto ya tiene antecedentes. Por eso practicamos en la columna un poquito de historia. No olvidemos que en el año 2000, con Patricia
Patricia Bullrich y el mendocino Alberto Femari, se intentó este mismo desguace mediante sobornos. Acuérdate que igual legisladores que se suicidaron en esa época, justamente cuando lo descubrieron, ¿no? El resultado fue el estallido 2001. Hoy los mismos actores regresan para terminar el trabajo que despojan al pueblo de su dignidad. Esta reforma no busca modernizar, busca deshumanizar, al romper el equilibrio que José Néstor Encina y la ley 20.774 de contrato de trabajo construyeron. Aquí cabe mencionar a Norberto Centeno, que uno se olvidaba en nuestra historia, que también hay que conversar un poco de él. Él reunió todos los derechos, todas las leyes que se pudieron armar hasta el 45 y hasta el 74, y le dio una forma jurídica de los derechos adquiridos. Desde el Encina en adelante, Centeno fue secuestrado y asesinado por la dictadura militar en la famosa llamada Noche de las Corbatas. Esta reforma pone al humano en un estado de servidumbre donde el trabajador no tiene tiempo, no tiene familia y sobre todo no tiene voz para decir que no. Bueno, todo esto hoy a las 14, vecinas y vecinos, sí, los legisladores le dan visto bueno, se va a aprobar y volvemos a principios de 1900. Y bueno, allí cabe destacar algunas historias, por ejemplo, Felipe, una película muy conocida como la famosa campaña del desierto, sí, la conquista del desierto en realidad. ¿Qué es lo que pasó? Murió mucha gente. Eran un grupo de obreros de la Patagonia que estaban reclamando justamente mínimos derechos. ¿Sabes cuáles eran los derechos que pedían? Bueno, que le pagaran un poquito más, que no le pagaban nada y trabajaban de sol a sol, una manta, una vela, y por allí cuando estaban metidos en medio, imagínate en el sur, no dormir a la intemperie, sino poder tener su ranchito donde estar laburando y donde tener a su familia. Pero ¿qué pasó? Allí un radical Irigoyen, justamente, que llegó a través del voto popular, parece que en la mitad de camino este hombre cambió de pensamiento y tuvo 3 investidas muy fuertes. Una fue en el 1919, en el norte, justamente, en el bosque chaqueño. Estamos hablando justamente de la Patagonia. Él autorizó justamente a toda la fuerza militar, que fue financiada esta campaña que destruyó justamente el sector obrero, fue financiada por los ingleses, ya de estas relaciones. Y un protagonista, indudablemente, que tuvo mucho que ver con esto, es la famosa Sociedad Rural Argentina, que ha sido sostenida por la oligarquía argentina y metida también en los gobiernos, y regulando desde un estado de poder esta diferencia entre los que tienen todo y los que no tienen nada. Allí, en esta película, que está muy bien proyectada, es un escrito de Juan Valle, el escritor Juan Valle, donde recopiló justamente un montón de testimonios de hechos históricos, donde cuando llegaron allá, al sur, justamente con el ejército, y a Armando de Varela, creo que era el tipo que autorizó Irigoyen en su momento, y fue, la verdad, que una atrocidad tremenda. Mataron 1.500 obreros, le hacían cavar su propia fosa, y allí los enterraban, los fusilaban allí, los quemaban. Fue terrible lo que pasó, justamente por reclamar un mínimo de dignidad en esas épocas donde el trabajo era esto del sol a sol, y si te gusta, tomalo, y si no, dejarlo. Hay algunos que dicen que no hay paralelismo con lo que pasaba antes de las leyes laborales, y otros por ahí que analizan de lo social, de los psicosocial más finito, que es fácil demostrar que ante el cero derecho y la imposibilidad de negociar justamente con la patronal y tu necesidad de subsistencia, bueno, agachar la cabeza y te aguantar lo que venga. Y hay que hacer un paralelismo con ese ejército Varela también con esto que está pasando ahora con justamente las fuerzas policiales, como lo hemos visto con los jubilados, como lo vamos a ver esta tarde, y con todo el poder que tienen para ejecutar estas órdenes para que el pueblo se calle. Así que bueno, se viene otra receta histórica nuevamente hoy en la Argentina. Veremos qué es lo que sucede. Claro, recordemos que hay un paro nacional, ¿no? Que está hecho por la CGT, donde algunos obviamente han acatado este paro nacional y otros han decidido trabajar directamente como corresponde. No sé, como corresponde es un concepto, Felipe, así como corresponde, no sé. O sea, corresponde porque, a ver, vamos al caso, no está para dejar de trabajar. Y lo que pasa es que hoy los capitales están en manos de pocos. Por ejemplo, sí, no, todo lo que vos querás, pero hay gente que lamentablemente necesita laburar. Si no queda otro, puede acatar el paro exactamente. Sí. Por ejemplo, el monopolio de Mendoza. Escuchaba un comentario, 2 comentarios que ayer hoy preguntando, che, y el servicio público va a servicio
Sí, como corresponde. Por eso me quedé con la palabrita como corresponde, claro. Acuérdate que el monopolio del transporte público pasajero está hermano justamente en Mendoza de que solo capital escondido detrás de algunos políticos y empresarios demás. No podés hacer demasiado. Y el empleado, ¿qué va a hacer? Se va a expresar, se va a manifestar, lo tienen ahí coercionado. Y fíjate que son antes de la ley de la modificación de la reforma laboral. Imagínate cuando se reforme, menos derechos a tener, a cuestionar, a criticar, a reclamar, a pedir, como dice la Constitución Nacional, ¿no? En el 14. Y vos fíjate, todavía no está implementado, pasaba en un importante, no voy a dar apellido, no voy a dar la razón social, una importante empresa creo, donde el turismo que pudimos ver el fin de semana, la gente que va a ir a San Rafael, después del accidente, es muchísimo. Y vos sabés que me contaron que la patronal le estaban diciendo si correspondía o no correspondía pagar doble justamente los días de feriado. ¿Cuál día corresponde pagar doble? Y la patronal lo sabe, solamente que, bueno, va jugando con esa y si gritas mucho o reclamas mucho, mira que te puedes quedar así. Así que imagínate, si con las leyes laborales planteadas lo están haciendo, imagínate con la reforma lo que va a pasar. No, no, olvidé. Bueno, esta tarde vamos a ver, aparentemente tienen mayoría para justamente que diputados, tienen que volver a senadores, porque este artículo, escuchabas una entrevista a Petri, ¿no? Que le hacían, a Petri y a Burri, donde le hablaban de este famoso artículo que planteaba, que lo metieron a la 1 a las 4 de la mañana por la ventana, y prácticamente lo desconocían. No sabían que habían metido este artículo que habla de que si a vos te pasa algo que que lo opera justamente para los Roca y para toda esta gente, ya para el sector empresarial y que están infiltrados en el gobierno en particular, no sabían que estaba ese artículo que dice que si vos te accidentas fuera del horario de trabajo, justamente ni la FP, ni te van a descontar el 50% del sueldo, el 75% en caso. Esto implicaba también, porque una cuestión de fútbol, ¿no? Que a todo lo, como que es un fuerte en el argentino el tema del fútbol, ponían ese ejemplo. Pero ¿qué pasa si vos, por ejemplo, te enfermabas de cáncer, nada más ni nada menos? Te enfermas de cáncer y no puedes asistir al trabajo y ese cáncer no está demostrado que no te lo agarraste en el laburo, también te caía la misma regla. No, olvidé. Y después cuando le consultan a Petri y le dicen a Burrich que ese artículo, bueno, hizo mucho ruido, por eso lo sacaron, que habían comprendido que el gobierno había sido tan bueno, que había comprendido que lo había retirado. Si pasaba, pasaba. Y eso queda a prueba de lo que todos los investigadores legislativos, están comentando. Que muchos de los senadores ni han leído la reforma laboral, vinieron y pusieron algo, negociaron algo seguramente a nivel personal, y estaban aprobando y querían, porque acuérdate esto que querían que se aprobara en diciembre, que se de medianoche, no pudo pasar en diciembre. Y estos conflictos han hecho que se pueda conversar un poco más de la reforma. Bueno, está diputado y por ese artículo tiene que volver a senador. Aparentemente tiene la mayoría, vamos a ver qué pasa con la movilización, con la gente que puede ir a movilizarse, con la gente que está individualmente, que quiere ir pero no puede, como dijiste vos, y lo que se vendrá. Vamos a ver. Bien, 57 minutos, la hora 11, ya en la República Argentina, ya en un ratito vamos a tener a Conrado Gómez.